Y de paso también vamos a aprender un par de cosas nuevas. So remember that last class we were talking about the restaurant, how to order in a restaurant and what to do when we want to change our order. No, acuérdense que vimos la clase pasada cómo pedir algo en el restaurante y cómo cambiar también ese pedido. So we're going to make a short review. Vamos a hacer una pequeña revisión de ese tema. Y probablemente aprendamos algo nuevo. So, can you help me, guys? I'm going to ask 5 people some numbers. Les voy a pedir a 5 de ustedes que me ayuden con un número. Let's begin with Adrián. Can you help me with a number? Un número, Adrián. 1. Number 1. Okay, Adrián. When you want to take leftover food home with you, you ask for, para todos, para Adrián y para todos. Cuando ustedes quieren llevarse lo que sobró de la comida que pidieron a la casa, ¿qué piden? Por ahí pidieron una hamburguesa y solo se avanzaron la mitad. Quieren llevar lo demás a la casa. ¿Qué piden al mesero que les dé? What do you ask for? ¿En qué llevan el resto de la comida? Any idea? ¿Alguna idea? Una tarrina. Ok, una tarrina. ¿Cómo decimos eso en inglés? Oh, anónimo. Por ahí, por ahí. What do you ask for? César. ¿Tú? Okay. You're going to ask for a container mainly. Si van a pedir algún tipo de contenedor, algo en lo que puedan ustedes guardar el alimento, ¿no es cierto? ¿Qué podemos pedir? Podemos pedir, you can ask for the food to go. Pueden pedir la comida para llevar, ¿no? To go. O también podemos pedir this. You can use any of these phrases, ¿no? Podríamos ocupar incluso el container que dijimos, or a box, or a carton, ¿no? Podríamos pedir por pedir un cartón, una caja o un container. Or maybe you can ask for a doggy bag, ¿no? Una funda para llevar. O pueden pedir eso, es decir, la comida que están comiendo para llevar. ¿Cómo decimos para llevar en inglés? Cuando se trata de comida, ustedes pueden utilizar estas dos palabras, to go. To go sería para llevar, ¿no? Cuando nos referimos a comida. Can I take this to go? ¿Puede darme esto para llevar, por favor? Ok, so here we have something new. Aquí ya aprendieron algo nuevo. ¿Cómo decir? Cuando quieren llevarse la comida a la casa, ¿no? To go. Okay, let's continue with the next. Can you give me a number? Yamile Ibarra, give me a number. 7. Number 7. Complete the sentence. I would like to a table, please. Cuando ustedes quieren compartir, como decíamos, in your case, you'll learn how to, ustedes aprendieron la clase anterior cómo reservar una mesa. ¿Qué palabra ocupaban?
quiero hacer una reserva o me gustaría hacer una reservación. ¿Cómo decían? Who can remember? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo decíamos quiero hacer o me gustaría hacer una reservación? With like. Ujú. Would like, aquí ya tenemos el would like. Make a reservation of a table, or in this case, como nos indica en este caso la imagen, queremos hacer referencia no a reservar una mesa, sino más bien como a unir o compartir una mesa, ¿no? In this case, when you make a reservation, ojo, cuando quieren ustedes hacer una reservación, podríamos ocupar I would like to make a reservation. Sin utilizar el a table, solo me gustaría hacer una reservación. Pero si ustedes quieren ser mucho más específicos, ¿sí? Y decir que quieren reservar una mesa en específico, vamos a ocupar, acuérdense que ustedes ya vieron el uso de este verbo book, ¿no? Book como verbo, no como sustantivo. En este caso, I would like to book a table. Me gustaría reservar o preparar, agendar una mesa, ¿no? I would like to book a table, please. Okay, let's continue with something else. Ojo que también podrían ocupar el make a reservation, ¿no? I would like to make a reservation. Me gustaría hacer una reservación. Can you help me with a number, please, Alexander? Give me a number. 4. 4. So, give me 2 phrases for ordering food. ¿Qué 2 frases ocupábamos para pedir comida? I'll have. Okay, good. I'll have and También puede usarse, o sea, de que vas a pedir lo mismo de la otra persona, the same. ok, pero ¿cómo iniciamos la oración? En el futuro, nos hace falta la que es a futuro. Podría ser I like. Good. I like. I like, I'll have, I would, que fueron la que nosotros vimos adicional a esta y que nos dio Alexander era I'd have, ¿no? Or I would have, yo voy a servirme. Tenemos aquí el I'll have, I'll take, or can I have. No, me voy a servir o puedo servirme, ¿no? Can I have. Son algunas maneras de pedir su comida, de ordenar algún tipo de comida, ¿no? Me gustaría comer, I'll have, or I would have a sandwich. I will take a soda. Can I have a chicken, please? Okay. So, thank you. Let's continue. Vamos a la siguiente. Can you give me a number, Gabby? 6. 6. Okay. What is called the extra money you can give to your server or to your waiter? ¿Cómo se llama el dinero adicional que ustedes dejan
a la persona que les atendió. Propina. Exactly. How do we say that in English, Damaris? Es más fácil de lo que piensan. Tip. Good. A tip, ¿no? A tip. A tip sería la propina, ¿no? Una propina en este caso. La palabra tip significa propina, ¿no? So you know how to say that now in English. Ya sabemos cómo decir la propina en inglés. To give a tip. Let's see the final one. Damaris. A number. 2. Number 2. Let's see what we have. Do you? ¿Cómo decimos o cómo preguntamos si es que aceptan tarjetas de crédito donde vamos a pagar? There are 2 words. Hay 2 palabras que podemos ocupar. Anybody, do you have any idea of how to say acepta tarjetas de crédito? ¿Alguna idea de cómo decir esto? Incluir el verbo aceptar. Podría ser incluir el verbo aceptar, ¿no es cierto? Es decir, poner, do you accept? Credit cards, do you accept credit cards? And there's another verb. Perdón, hay otro verbo también que podemos ocupar. En este caso, cuando queremos preguntar si aceptan o no tarjetas de crédito. Y el otro verbo sería el verbo take. Do you take credit cards? Sí, de ambas maneras estamos preguntando. Es decir, ¿acepta o puedo pagar con tarjeta de crédito? Do you take credit cards? Do you accept credit cards? Both ways are correct. Las dos formas estarían correctas. Well done. Thank you so much. So you'll learn a few things. Y aprendieron un par de cositas adicionales de ir al restaurante o palabras que podemos ocupar en un restaurante. Now, let's go back to unit number 4. Vamos a volver a la unidad número 4. Today, we're covering unit 4, lesson 4D. Hemos llegado ya a la última lección de la unidad 4. Okay, so today you're going to help me answering these 3 questions. You're going to see 3 questions. Vamos a ver 3 preguntas aquí. Can you guys answer the first question on the chat? Si la primera pregunta me van a ayudar respondiendo en el chat. So sorry, guys. Which of these dishes in the pictures from A to D would you like to eat? Which of these dishes would you like to eat? ¿Cuál de estos 4 platos que tenemos en la pantalla les gustaría a ustedes comer? We have letter A, B, C, and D. Write it on the chat. Good. Ya tengo sus respuestas en el chat. Okay, some of you have A, C, B, A, C, C. No les gusta el fish, ¿no? Solo a César. César quiere comerse un delicious fish. Most of you said letter A, B, and C. Ok. La mayoría ya está con hambre de almuerzo. Quieren una lasaña, ¿no? Most of you have C. Some others have A. Good, the cake. And some of you also wrote letter B. No, algunos también están con ganas de espagueti. Very good. So, answer the second question, guys. Can you make any dishes like this? ¿Pueden preparar algún plato como estos? O tal vez los platos que tenemos aquí. The dishes we have on the pictures. Write on the chat yes or no.
Sí, escriban en el chat sí o no para ver. How many of you? Oh, yes. I have a course full of cooks. Tengo un curso entonces de master chefs. Yes, you can cook. Good. What can you cook? Can you write what can you cook? Ayúdenme escribiendo qué pueden cocinar. What can you cook? Let me see what can you cook. Como se dice de todo, teacher. Everything. Okay, Paola can cook everything. Good. Ian can make cakes. Excellent. Ya sabemos quién nos va a cocinar un rico pastel. Ian nos va a llevar un rico pastel. What else can you cook, guys? Veamos qué más pueden cocinar. Por ahí me pusieron que todos pueden cocinar. Lasaña en espagueti. Good, Mateo. Okay. What else can you cook? Spaghetti, nos dice Madeleine. Excellent. Lasaña, spaghetti, cake, fish, tacos. Ooh, nice. Yamilet. Paola, everything. Pao nos da cocinando todo lo que quiera. Perdón. Arroz relleno, Brian, excellent. Ceviche, Rommel nos va a hacer un delicioso ceviche. Estoy viendo todas sus dotes culinarias. Good. So I can see that you know how to cook different kind of food. I assume that these are kind of your favorite food. Seguramente se trata de su comida favorita, ¿no? Cuando a uno le gusta algo, generalmente aprende cómo hacer o cómo cocinar ese algo. Help me, guys, answering question number 3. In this case, who does the most cooking in your house? You or another person? In this case, if it's another person, who? Me van a ayudar escribiendo en el chat. ¿Quién cocina más en su casa? Maybe it's you, or maybe it's your mother, your father, your aunt, your grandmother, your brother, your sister. Who cooks the most? ¿Quién cocina más en su casa? Let's see. My mom, okay, my mother and father, my mother, my mom. Oh my God, all the mothers. My grandmother, good. Pao sabe hacer todo, así que cocina ella, igual que Yamilet, good. Pues vivo sola, teacher, entonces. De ley te toca. Good, my sister, my mom and my father, excellent. Okay, so keep in mind, guys, these 4 pictures we have right here. Y no se olviden de estas 4 imágenes que tenemos aquí en la pantalla. We have the cake, the spaghetti with tomato and mushroom sauce. We have the lasagna and we have the fish. Okay. Don't forget, and if you have your books with you, si tienen sus libros con ustedes, go to page 46. Vayan a la página 46 para que no se olviden. We're going to start with a short listening exercise. Sí, vamos a empezar con un pequeño ejercicio de listening. Tiene que ver mucho la imagen anterior, así que pongan atención. You're going to listen to these 4 people talking, okay? You're going to listen to Jake, Rosie, Johanna, and Toby. These 4 people are going to talk about food.
Van a hablar estas 4 personas sobre comida. What do you need to pay attention for? ¿De qué tenemos que poner mucha atención? If they are talking about themselves or somebody else. Okay. Van a poner atención de quién están hablando. Si hablan de ellos mismos o tal vez si hablan de alguien más, ¿no? En este caso tenemos himself or about his wife, si habla de él mismo o de su esposa, herself or her husband, en el caso de Rosie, si habla de ella mismo o de su esposo, herself or her father, en el caso de Joanna, si habla de ella mismo o de su padre, y en el último de Toby, himself or his mother, si habla de él mismo o de su madre. Okay? The second point you need to pay attention on is if they are good or bad cooks. ¿Sí? Me van a poner atención si son buenos o malos cocineros. Okay? If they are good or bad cook. And finally, you're going to tell me what of the 4 pictures we just saw is the one they are talking about. Sí, me van a contar cuál de las cuatro imágenes que acabamos de ver, sí, es a la que se refiere cada uno de ellos. Tal vez es el pastel, is it the spaghetti, is it the lasagna, or is it the fish? Clear? Let's begin, guys. Vamos a empezar. We're going to listen the first time the record. Pay attention to the audio. Pongan atención al audio. Y no se asusten porque ya les pongo play, ¿ok? Pay attention. Give me a second. There you go. Pay attention, guys. Track 2.25. Jake. I'm really bad at cooking. I eat a lot of fast food and ready meals. I'm okay at making pasta, usually spaghetti with sauce. The one sauce I make is tomato and mushroom. It's not very good, but I like it. So I eat a lot of pasta because it's easy to make. Rosie. My husband's a great cook and he does all the cooking at home. He can look in our fridge and find some vegetables and cheese and then make a dish from it that's wonderful to eat, like vegetable moussaka. I don't know how he does it, but I'm lucky to have a husband like that. Johanna. My friends say I'm a good cook. I'm not sure, but I enjoy cooking, and if you enjoy something, you're often good at it. I think it's fun to try new dishes, and I certainly like eating the things I make. Tonight, I want to try a new fish dish. First, you grill the fish, then you make a lemon sauce. I think it'll go well with the bean salad I often make. Toby. My mother is a fantastic cook. But isn't everyone's mother a fantastic cook? I eat everything she makes and I always want more. I really, really like the cakes and cookies she makes. My favorite is her pear cake. I love eating it warm with chocolate sauce. Okay, guys. So we'll listen for the first time. Now I'm going to pause the record after each person completes the intervention, okay? So pay attention. Ahora les voy a cortar justo después de que termine cada uno de ellos para que me ayuden con la respuesta, okay? So pay attention once again to Jake, okay? Jake. I'm really bad at cooking. I eat a lot of fast food and ready meals. I'm okay at making pasta, usually spaghetti with sauce. The one sauce I make is tomato and mushroom. It's not very good, but I like it. So I eat a lot of pasta because it's easy to make. Okay, so we are done with the first one. Can you answer me this? What
is he talking about? Is he talking about himself or his wife? ¿De quién está hablando en el audio, Jake? Himself. Exactly. Good, he's talking about himself. Habla del mismo, ¿no es cierto? De lo que él cocina. So, is he a good or a bad cook? What do you think? Bad cook. Bad cook. Bad cook. Good. I have 2 bad cooks. Excellent. What's the picture that he's describing? ¿Cuál será la imagen de la que él nos habla? B. B. Letter B, exactly. See, he's talking about the spaghetti with mushroom and tomato sauce, right? Dice que es lo único que puede preparar, ¿no es cierto? El espagueti con la salsa de champiñones y tomate. Good. Let's continue with the next. Vamos a la siguiente. We have Rosie. Pay attention to Rosie. Rosie. My husband's a great cook, and he does all the cooking at home. He can look in our fridge and find some vegetables and cheese, and then make a dish from it that's wonderful to eat, like vegetable moussaka. I don't know how he does it, but I'm lucky to have a husband like that. Okay, we have Rosie. So, what is she talking about? ¿De quién está hablando él? Herself or her husband? Her husband. Her husband. Yes, indeed, she is talking about her husband. No nos habla cómo cocina su esposo. Is he a good or a bad cook? ¿Es bueno o malo cocinando su esposo? What do you think? ¿Qué pasó con el esposo de Rosie? Is he a good or a bad cook? Good. Okay, he's a good cook. What do you think? What do the rest think? Do you agree with Yamile? ¿Están de acuerdo con Yamile? ¿Es bueno o mal cocinero? Es bueno. Good, Ian. Thank you. He's a good cook. So what can he prepare? ¿Qué puede preparar él? ¿Cuál de las 4 imágenes? Sí. Letter C, exactly. A lasagna, good. Let's continue with Johanna. Pay attention, everybody. Johanna. My friends say I'm a good cook. I'm not sure, but I enjoy cooking, and if you enjoy something, you're often good at it. I think it's fun to try new dishes, and I certainly like eating the things I make. Tonight, I want to try a new fish dish. First, you grill the fish, then you make a lemon sauce. I think it'll go well with the bean salad I often make. Okay, what about Johanna? Is she talking about herself or about her father? Herself. Ella o del... Exacto, yes, she's talking about herself, definitely. Habla de ella misma, ¿no? What about number 2? Is she a good or a bad cook? Good. Thank you, Mateo. She's a good cook. What picture does she describe? B. ¿Qué imagen nos describía? Yes, letter D. Everybody said the right one. Letter D. She was preparing a fish, ¿no? Estaba preparando un pescado. Good. Let's finally complete the table with Toby. Pay attention, guys. Toby. My mother is a fantastic cook. But isn't everyone's mother a fantastic cook?
I eat everything she makes and I always want more. I really, really like the cakes and cookies she makes. My favorite is her pear cake. I love eating it warm with chocolate sauce. Okay, everybody, can you tell me the answer of this? Is he talking about himself or about his mother? His mother. His mother. His mother, excellent. Is she a good or a bad cook? Good. Good, yes, he uses the word fantastic, right? Él dice es una fantástica cocinera, ¿no? He's a fantastic. And the picture would be? What is letter A. A. Good, letter A. La letra A sería pues la opción correcta. She can make fantastic cakes and cookies, ¿no? Nos decía que hace unas deliciosas galletas y también pasteles. So, we're going to listen the last time, but this time you're going to help me answering these questions. ¿Sí? Vamos a escuchar nuevamente. Esta vez ustedes me van a ayudar a responder estas preguntas. Question number 1. Who always wants to eat more? ¿Sí? ¿Quién siempre quiere comer más? ¿Sí? Por ahí alguien nos dice, I always want more. Siempre quiero comer más, ¿no? ¿Quién nos dice esto? Who can only make one thing? ¿Quién puede preparar un solo plato? Number 3. Who doesn't understand how you can make really good dish from only a few things, ¿no? ¿Cuál de todos los que hablan nos dice que no entiende cómo hay gente que puede hacer cosas muy buenas con solo pocos ingredientes, ¿no? Y la número 4, who enjoys their own food? ¿Quién disfruta mucho de la comida que prepara él mismo o ella mismo, ¿no? Pay attention and help me with the answers. Pongan atención y me ayudan con las respuestas. Track 2.25. Jake. I'm really bad at cooking. I eat a lot of fast food and ready meals. I'm okay at making pasta, usually spaghetti with sauce. The one sauce I make is tomato and mushroom. It's not very good, but I like it. So I eat a lot of pasta because it's easy to make. Rosie. My husband's a great cook, and he does all the cooking at home. He can look in our fridge and find some vegetables and cheese, and then make a dish from it that's wonderful to eat, like vegetable moussaka. I don't know how he does it, but I'm lucky to have a husband like that. Johanna. My friends say I'm a good cook. I'm not sure, but I enjoy cooking, and if you enjoy something, you're often good at it. I think it's fun to try new dishes, and I certainly like eating the things I make. Tonight, I want to try a new fish dish. First, you grill the fish, then you make a lemon sauce. I think it'll go well with the bean salad I often make. Toby. My mother is a fantastic cook. But isn't everyone's mother a fantastic cook? I eat everything she makes and I always want more. I really, really like the cakes and cookies she makes. My favorite is her pear cake. I love eating it warm with chocolate sauce. Okay. Now, can you tell me, guys, who always wants to eat more? ¿Quién de los cuatro siempre quiere comer más? Toby. Toby. Good, Toby. excellent. Toby is the one who always wants to eat more. What about who can only make one thing? Who can prepare just one thing? Jake. Jake. Jake, exactly. Acuérdense Jake. que podía hacer solo el espagueti, ¿no? Yes, Jake. What about number 3? Rosie. Rosie, thank you, Brian. Good. Rosie was surprised of these people.
And finally, the last one. Who Joanna. Johanna enjoys their own food, no? Preparing her own food. Good. Thank you so much, guys. You did a good job with the listening. Buen trabajo con su listening. Pay attention of what comes next. We're going to move to page 46 and 47 from your book. Sí, nos vamos a ir a la página 44 y 45. Perdón, sorry, 46 y 47 de el libro. Let me change to the book. And we're going to read a short blog. Vamos a leer un blog pequeñito que nos va a servir como guía para la clase de hoy. So let me change the screen. There we go. Ahí está. Can you look at the book? En este momento me imagino que pueden ver o observar el libro, ¿verdad? Sí. I'm going to ask, thank you, Made. I'm going to ask some of you to help me reading. Okay, les voy a pedir que me ayuden leyendo. The first part, this part of Jake Cooks, can you help me reading, please? Me va a ayudar leyendo. Jake Cooks. Help me reading this time, Ian. Perdón, teacher. Help me reading, please. Just read. Ayúdame a leer. Yeah. Hi, everyone, and welcome to my cooking blog. I'm not a good cook, but I want to become better. I just want to learn how to cook simple dishes and add well. I don't want to cook difficult things, and I don't want to be a famous chef. In this blog, I want to tell you about the help I get from my family and friends, and the things I try out. So if you want to be a better cook, but not a chef, then maybe I can help you. Good. Thank you so much, Ian. So here we have a few words. This is the like the intro, the introduction to a blog, ¿no? Es como la bienvenida o la introducción de un blog. En este caso, un blog de cocina. So here we have, hi everyone and welcome to my cooking blog. Hola a todos y bienvenidos a mi blog de cocina, ¿no? I'm not a good cook. En este caso, cook no actúa o no significa cocinar, sino más bien que está siendo utilizada como un sustantivo, lo que significaría no soy un buen cocinero, ¿no? I'm not a good cook. But, no soy un buen cocinero, pero yo quiero volverme mejor, convertirme en algo mejor, ¿no? Yo quiero volverme algo mejor. I just want to learn how to cook simple dishes, ¿no? Yo solo quiero aprender cómo cocinar platos sencillos, simples, ¿no? Y comer bien, and eat well. I don't want to cook difficult things. No quiero cocinar no quiero cocinar cosas difíciles. I want to tell you about the help I get from my family. Y quiero contarles. Don't forget this verb. No se olviden de este verbo want, que utilizan mucho ustedes, ¿no? Yo quiero decirles acerca de la ayuda que recibo. In this case, get means recibir, ¿sí? De la ayuda que recibo de mi familia y mis amigos. Y las cosas que intento o que pruebo, ¿no? In this case, try out sería intentar o probar. Sí, de las recetas. Nos va a contar aquí las recetas que intenta. So, if you want to
be a better cook, but not a chef, then maybe I can help you. Así que si quieres ser un mejor cocinero, pero no un chef profesional, entonces creo que puedo ayudarte. So this would be the first part of the blog. Hasta aquí vamos con la primera parte del blog, ¿no es cierto? Sabemos que vamos a seguir con el tema de comida y de cocina. Pay attention to the next part. Vamos a la siguiente parte. Let me see. Let me change the page. Vamos a cambiar a la siguiente página. So you move to page 47. In this case, guys, we're going to read about my food shared. Sí, este es el título de nuestra segunda parte, ¿no? My food shared, compartir mi comida, ¿no? Pay attention to this. We have how many? Like 5 short paragraphs. Vamos a leer estos 5 párrafos pequeñitos y vamos a tener una idea de cómo hacer el classwork de hoy. Okay, so pay attention to this. Can you help me reading the first part in red? Seems to be, parece que está como en rojito. Can you help me reading this first part, please? A ver, me va a ayudar a leer esta parte. Paola, do you like the idea of cooking dinner? Okay, of cooking dinner? ¿Qué más? Se me apagó el micrófono, teacher, lo siento, yo leyendo solita. Do you like the idea of cooking dinner for friends? Here are my idea for cleaning a dinner for friends. I hope you find them Useful. Okay. So here we have 4 words that maybe can be new for some of you. Sí, aquí hay un par de palabras que hay que tener en cuenta. Do you like the idea of cooking dinner for friends? ¿Te gustaría la idea de cocinar una cena para tus amigos? Don't forget the pronunciation of this word, idea. No idea, sino idea. Here are my ideas for planning a dinner for friends. Aquí están mis ideas para planificar una cena con tus amigos. I hope, aquí tenemos, vamos a ver el significado de 2 verbos. El primero, hope, que es esperar. ¿Sí? I hope, yo espero. You find them useful, que las encuentren útiles. ¿Sí? Este verbo find significa encontrar. Espero que las encuentren útiles, ¿no? A las ideas, útiles. Okay. Let's continue with the next 2 lines. Vamos con las siguientes 2 líneas, cortito. Can you help me reading this part, please, Marjorie? First. First, think about how many people you want to invite. Don't invite too many. I think 4 people is good number. Okay, good. So pay attention to this. Here we have, first, think about how many people you want to invite. ¿No? Primero, piensa acerca de cuántas personas quieres invitar, ¿no? Don't invite too many. ¿Me hacen acuerdo qué significaba este too many? ¿Demasiados?
Exacto. Cuando teníamos el to antes del many o del much, recuerden que significaba demasiado, ¿no? Demasiado. Demasiado. Good. So, no inviten a demasiada gente, ¿no? I think 4 people is a good number. Creo que 4 personas es un buen número de personas para invitar. Let's continue with the next. Can you help me reading, please? Richard, help me reading next. Next, drink or email to invite your friends and all agree on a night that's good for everyone. Okay, good. So next, ring or email to invite your friends and all agree on a night. That's good for everyone, ¿no? Vamos a ver. Next, luego. Ring, en este caso llama, ¿no es cierto? Llama o envía un correo. Llama o envía un correo a invitar a tus amigos. And all agree on a night. Y todos hay que ponerse, ¿no? En este caso, agree significa ponerse de acuerdo o estar de acuerdo, ¿no? Let me write it. A ver. Ponerse de acuerdo o estar de acuerdo. En este caso, en una noche que esté bien para todos. Es decir, que puedan todos, ¿no? So, everyone significaría todos. Let's continue with the next. Vamos a la siguiente parte. The next paragraph, it's going to help me reading this time. Aisha, can you help me reading this part, please? After that. Yes. After that, decide your menu. Only choose food that you know who people to prepare. Don't choose new and difficult dishes. It's just too hard. Your friends know that you are not a chef and your house is not a restaurant. Excellent. So here we have the next part. Let me just, okay, I think there we have all the words. After that, después de eso, decide tu menú, ¿no? Decide on your menu. Only choose, solo elige, here you have the verb, elegir, ¿no? Ya tenemos el verbo elegir. Solo elige la comida que sabes cómo preparar. Don't choose new and difficult dishes. No elijas platos nuevos ni platos difíciles. It's just too hard. Es demasiado difícil, ¿no? Es demasiado complicado. Es demasiado difícil o es demasiado complicado. Your friends know that you're not a chef and your house is not a restaurant. Tus amigos saben que no eres un chef profesional y que tu casa no es un restaurante, ¿verdad? Vamos ya a la última parte. La última parte. Can you help me reading, please, the last part? Ayúdame leyendo, por favor, la última parte. Alexander, help me with the last part. Finally. Finally, on the day of the dinner, you need a lot of time to prepare everything, the food and the table. The weekend is good because you have all day to prepare. If everything is ready before your guests arrive, you can enjoy the dinner much more. Cooking for friends can be ace and fun. I hope it is for you.
Good, thank you so much. So here we have the last parts, okay? So finally, on the day of the dinner, finalmente el día de la cena, ¿no? You need a lot of time to prepare everything. Necesitan mucho tiempo para preparar todo. O que todo esté listo, ¿no es cierto? You need a lot of time to prepare everything. La comida y la mesa, the food and the table. The weekend is good because you have all day to prepare. ¿Sí? Los fines de semana son buenos como para hacer este tipo de eventos o de cenas con los amigos porque aquí nos dice porque tenemos todo el día para preparar, ¿no? Because you have all day to prepare. If everything is ready before your guests arrive, si todo está listo antes de que tus invitados lleguen, en este caso la palabra guests significa invitados. Si todo está listo antes de que tus invitados lleguen, you can enjoy the dinner much more. Vas a disfrutar la cena mucho más. Cooking for friends, cocinar para los amigos, can be easy and fun. Puede ser fácil y divertido, ¿no? Fun, que sería divertido. Así que cocinar para sus amigos puede ser fácil y divertido. I hope it is for you. Espero que lo sea para ti. Okay? So here we have a short example of how to write a blog. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de cómo escribir un blog pequeñito, indicando paso a paso qué es lo que nosotros hacemos mejor. En este caso, pues quien escribe el blog, a quien escribe el blog se le da muy bien esto de planificar cenas, ¿no? Hay gente que es muy buena haciendo cumpleaños, haciendo tarjetas, escribiendo poemas, haciendo dibujos, cantando, ¿sí? Entonces, ya tienen una idea de más o menos lo que vamos a ocupar o cómo va a darse el writing del día de hoy. What happened or what do you think are the words in green? ¿Qué creen ustedes que son las palabras que tenemos en verde? ¿Para qué nos servirían las palabras que tenemos en verde? What do you think? Palabras de secuencia. Okay, good. Son palabras que nos permiten dar secuencia, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos o escribimos acerca de algo. En este caso, pues, first, next, after that, and finally, les van a servir mucho a ustedes para dar una secuencia o una estructura clara a lo que ustedes quieren expresar. Let's see. There's another word. Hay otra palabra que significa algo parecido a next o a after that. Cuando ustedes están describiendo algo, dicen luego. Tal vez alguien recuerda cómo decíamos esa palabra. Later. Later, ok. Hay otra más entonces, aparte de later. Right here. Vamos a ver. Look at this. Here we have the word then. ¿No? Esta palabrita then significa luego, ¿no? Luego de eso pueden hacer tal cosa, ¿no? Nos permite decir qué pasa después de. Luego significa then. Y sería también un sinónimo, otra palabra que podemos ocupar en lugar de cuáles. ¿Qué otras palabras de las que acabamos de ver en el texto significaban luego o después? Next. Good. Later.
After that. Ok. Ese later no le tenemos aquí, pero también es un sinónimo, ¿no? Significa luego o después. Entonces, cualquiera de estas cuatro tienen ese significado, ¿no? Then, next, later, and after that. Eso quiere decir que nos dan consecución. Dicen lo que pasa después de algo, lo que ocurre después de algo. Fíjense en las palabras que teníamos en verde, con las que iniciábamos los párrafos. What punctuation mark do they use? ¿Qué signo de puntuación ocupan? Comma. Good. So, after these words, siempre después de estas palabritas vamos a ocupar la coma. No nos olvidemos de eso. ¿Ok? So, what are we going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pay attention. You're going to help me reading this short recipe. Vamos a leer esta receta cortita. Ya nos han dado en el libro la primera parte y la última, el primer paso y el último paso. No, the first says, cook the beans in hot water with little salt. Cocine los frijoles en agua caliente con un poco de sal. Y la última parte de la receta es place the bean salad in a nice bowl and serve to your guests. ¿No? Coloque la ensalada en una ensaladera o en un traste bonito, ¿no? Y sírvalo a sus invitados. ¿Cuál será el paso número 2 de esta receta? What do you think? What would be the second step? Leave the beans. Ok, leave the beans. Good. Acuérdense que el primer paso nos decía cocine en agua caliente con un poco de sal. El segundo paso sería leave the beans, ¿no? Deje los frijoles hasta que estén calientes, ¿no? Number 2, leave the beans until they are warm. Luego, ¿qué hacemos? Put lemon. Good. Put lemon and oil on the warm beans. Not too much, ¿no? Ponga un poco de limón y aceite en los frijoles calientes, warm, en los frijoles calientes, no demasiado. Y el paso número 4. It's salt and pepper. Good. Add salt and pepper, ¿no? And mix everything together. Añada sal y pimienta y mezcle todo, ¿no? So, which words would you use of these words we have below? Which words would you use in the first one? ¿Qué palabra de las que tenemos en el recuadro rojo ocuparían en la primera parte de la receta? First. 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 Good. So first, coma, no se olviden. First, coma. Para la número 2, ¿cuál ocuparíamos? Next. Next could be good. Excellent. Next and comma, good. La número 3. Then. Okay, could be then. Para la número 4, ¿cuál ocuparía? After that. After that. After that, excellent. Este after that, acuérdense que va a ser luego de que hayan mencionado un paso anteriormente, ¿no? Porque estamos diciendo después de eso.
Es decir, después del paso que acabamos de mencionar, vamos a hacer esto. Después de eso, y la número 5 ocuparíamos Finally. finally. Excellent. So don't forget these words. No nos olvidemos de estas palabritas cuando queremos dar un proceso de algo, dar las instrucciones de algo o cómo realizar algo de forma consecuente, ¿no? Okay, good. So before we move to our classwork, antes de ir con el classwork del día de hoy, I'm going to give you some extra information about the use of a word. Vamos a ver el uso de una palabrita que ustedes ocupan mucho y es la palabrita like. Okay, so let's go back to the presentation. In here you have 3 very short conversations. Aquí tenemos 3 conversaciones cortitas. Can you help me reading the conversations? ¿Pueden ayudarme a leer estas 3 conversaciones? Vamos con la número 1. Ayúdame a leer. Please, Bismara, can you help me reading number 1? What fruit? Yeah, teacher. La primera, Yes. A y B. Yes. Yeah. What fruit do you like? I like most kids of fruit, but not bananas. Okay, good. So here we have, what fruit do you like? What fruit do you like? Esa I que tenemos en la palabra fruit, no le vamos a pronunciar, solo se escucha como la U, ¿no? What fruit do you like? I like most kinds of fruit, but not bananas. Me gustan. Most kinds, la mayoría o la mayor clase de frutas o el mayor tipo de frutas, la mayoría de frutas en realidad, pero no las bananas, ¿no? So keep in mind this phrase you have here, do you like? Y pongan mucha atención a esta frase, do you like? Vamos con la segunda conversación. Okay, pay attention to the second conversation. Rommel, can you help me reading, please? What vegetable bowl you like? I like potatoes and carrots, please. Thank you. So what vegetables would you like? I like potatoes and carrots, please. ¿Y qué vegetales le gustaría? Me gustarían las papas y las zanahorias, por favor. Okay. Let's continue with number 3. Vamos a la última, número 3. Can you help me reading this short conversation, please? Yamilet Latacumba, ayúdame leyendo la número 3. We want to have a party. Would you like to join us? Yes, thank you. I'd love to. Good. So we want to have a party. Would you like to join us? Yes, thanks. I'd love to. No, sí, me encantaría. Would you like, te gustaría unirte o venir con nosotros a la fiesta? Esa sería la número 3. Now, can you tell me, guys, ¿cuál de estas frases o cuál de estas conversaciones, la 1, la 2 o la 3, hace una pregunta acerca de lo que quieren en este momento? Which conversation is about what letter B wants now? ¿En cuál estaremos preguntando sobre algo que nos gustaría en este momento? En la 2. Number 2, exactly. Miren, en la número 2 tenemos
What vegetables would you like? ¿Qué vegetales le gustaría? No, estamos haciendo la pregunta para este momento. I would like potatoes and carrots, como en la imagen, ¿no? Me gustaría pedir papas y zanahoria. Okay, let's continue with number 2. In which of these 3 conversations are you inviting to someone? ¿En cuál de las 3 estamos invitando? Number 3, exactly. En la número 3, ¿no es cierto? Would you like to join us? ¿No te gustaría unirte? And finally, we have the last one. When you ask about likes in general, cuando ustedes preguntan sobre el gusto, si le gusta algo a alguien de forma general. Por ejemplo, tenemos, what fruit do you like? ¿Qué fruta te gusta? ¿No es cierto? Estamos hablando en general de todas las frutas. ¿Cuál te gusta? What fruit do you like? Okay. So we can use this word like to ask these 3 kind of things. Podemos ocupar este like para preguntar más o menos de estas 3 preguntas, ¿no? Sobre gustos de forma general, sobre cosas que queremos servirnos en este momento, o que nos gustaría comer en este momento, o cuando estamos invitando a alguien, ¿no? Would you like to join us? Pay attention because this word has different meanings. ¿Sí? Pongan atención porque vamos a ver otros usos también de esta palabrita like. ¿Sí? No solo nos sirve para hablar de esto, sino que también podemos utilizarla de otras maneras. Pay attention. There are some extra meanings. Hay algunos significados adicionales. We can use the word like when you want to express that you enjoy something. ¿Sí? Pueden utilizar este like cuando ustedes quieren describir algo que les gusta, algo que ustedes disfrutan mucho. En este caso, miren el ejemplo, tenemos I like coffee. ¿Sí? Me encanta o disfruto del café, ¿no? Me encanta el café. The second use we have for this word like is with the meaning of the same as. ¿Sí? También este like puede tener un significado de igual que. ¿Sí? O al igual que. For example, let me see. El significado para que tengan una idea de cómo podrían ocupar. For example, you can say Bismara o Damaris study English just like me. ¿Sí? Bismara y Damaris estudian inglés igual que yo. Just like me. ¿Sí? Ese like tiene el significado de igual que yo, ¿no? Igual que. Also, you can use this word like when you are giving examples. Cuando ustedes están dando ejemplos o quieren dar o numerar ciertas cosas, ustedes pueden ocupar esta palabra like, que significa por ejemplo o como. ¿Sí? Here we have, I eat fruits like, ¿sí? Yo como frutas, como por ejemplo, o como. Ese sería el significado en este caso de like. I eat fruits like apples, pears, grapes, and bananas, right? Yo como frutas, como por ejemplo, manzanas, peras, uvas y bananas. Then we have another meaning. Hay otro significado también de este like. Generalmente el like puede ser utilizado para describir la apariencia, la personalidad
o la característica de algo o de alguien. ¿Sí? Por ejemplo, here we have a question. Aquí tenemos una pregunta. What is it like to live without internet? ¿Sí? ¿Cómo es vivir sin internet? Estamos pidiendo que nos describan cómo es ese sentimiento o esa situación, ¿no? Hay que describir, en este caso, dar características. What is it like to live without internet? ¿Cómo es vivir sin internet? Estamos pidiendo que nos describan cómo es vivir sin internet. Y por último, tenemos el significado de like cuando queremos decir de esa manera. Por ejemplo, they haven't got any smartphones. I couldn't live like that. Si ellos no tenían o ellos no tienen ningún teléfono, ¿no? Ningún smartphone. Yo no podría vivir de esa manera. I couldn't live like that, ¿no? Yo no podría vivir de esa manera. Ese like tiene este significado de esa manera. Así que como podemos observar aquí, chicos, este like tiene varios usos o varios significados que pueden ocupar cuando ustedes están escribiendo o hablando acerca de algo. Okay, so don't forget the use of this like. El like se utiliza muchísimo, muchísimo, sobre todo para dar ejemplos. For example, I like movies like, me gustan las películas como, y empezamos a enumerar los nombres de películas, ¿no? O I like sports like, me gustan los deportes como. En esta oración, por ejemplo, ocupé like 2 veces y ambos con significados diferentes. Por ejemplo, let me write it over here. Les voy a escribir justo en la parte inferior de like. I like sports like and soccer. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. He ocupado 2 veces la palabra like en contextos diferentes, ¿no? La primera para decir algo que me gusta, I like sports, me gustan los deportes. Y en la segunda para dar el ejemplo de los deportes que me gustan, ¿no? I like sports like, me gustan los deportes como volley, basketball, and soccer. Okay? So don't forget that this word like has different meanings, ¿no? No se olviden que esta palabra like tiene varios significados. Okay. Now that you are ready with the like meaning and the use of the words to make clear what you say, ahora ya que tenemos claro el uso del like y también cómo ocupar las palabras para que esté clara la consecuencia o la consecución de las actividades que hacemos, you're going to make your classwork. Okay, pay attention of what are you going to do, guys. Pongan atención al classwork número 12, que es el que van a hacer ustedes el día de hoy. You're going to plan and write a small blog like in the text. ¿Sí? Van a escribir un blog cortito como el del libro. ¿Qué es lo que necesitan escribir o qué es lo que deben utilizar? You need to use the words first, after that, next, then, and finally. ¿Sí? Es importante que ustedes ocupen estas palabritas cuando vayan a escribir paso a paso su blog, ¿no? ¿De qué se trata el blog? Ustedes me van a contar acerca de something you know how to do well. Algo que ustedes sepan hacer muy bien. Por ejemplo, si ustedes son muy buenos tocando la guitarra, ¿cómo debería
tocar la guitarra, ¿no? Me van a enseñar paso a paso cómo hacer eso. Si son buenos, qué sé yo, enseñando a niños pequeños a cantar o a bailar o lo que sea, me van a contar paso a paso cómo se debería hacer eso. ¿Ok? Here you have 2 questions. Tenemos 2 preguntas aquí. What are good ideas to become better? Es decir, que en estos pasos que ustedes me van a contar, ¿cuáles serían unas buenas ideas o tips, consejitos que podrían darnos para mejorar en esta actividad? Es decir, si ustedes me están contando cómo planificar un cumpleaños, denme un par de consejitos de qué debo hacer para ser una buena planificadora de cumpleaños, ¿no es cierto? Me están dando un poco de consejos. And number 2, what is a good order to do things? Tengan en cuenta un buen orden para hacer estas actividades, ¿no? Los pasos que ustedes me vayan a dar para hacer esta actividad estén en orden, ¿no? No me van a decir primero corte el pastel y después me dicen y después mezcle los ingredientes. No, ¿no es cierto? Tiene que ir todo en orden, paso a paso. This is what you have to do. You have 20 minutes to make this short blog. Sí, tenemos 20 minutos para hacer esta actividad.